Pues de nuevo muy contentos, hermanos, dando la bienvenida a las familias que son parte de esta congregación, la comunidad Proyecto de Vida en Ciudad Juárez. De nuevo soy el pastor Juan González y venimos hoy con otro mensaje. Vamos a hacer una pausa en los temas sobre las familias de la Biblia para hacer mención el día de hoy de un tema de una de las celebraciones bíblicas que aunque no están dentro de las 7 principales, pero tienen una gran importancia. Me refiero a la fiesta de Hanukkah. Y el día de hoy, bueno, pues quiero rápidamente mostrar, ¿verdad? Aquí atrás, pues cómo se ve la menorá de 7 brazos, como originalmente era la que estaba en el templo. Y pues el día de hoy dando gracias al Eterno porque desde el domingo pasado entramos pues a esta celebración de Hanukkah, que es una celebración patriota nacionalista del pueblo de Israel y que también tiene desde luego un significado para nosotros los creyentes en Yeshua, amén. Así es de que pues vamos a estar con esta menorá de los 7 brazos prendida con aceite de olivo mientras damos este mensaje. Y desde luego pues mandamos un saludo para las personas que siguen el canal de YouTube donde vamos a llegar, donde lleguemos con estos mensajes. Amén. Así es de que vamos a empezar con el tema de hoy. Fíjense, le hemos llamado precisamente con este nombre a manera de pregunta, ¿Navidad o Hanukkah? Navidad o Hanukkah. Y decía ahorita que durante muchos años, ¿verdad? Pues celebramos como la mayoría de las iglesias cristianas lo que era la Navidad. Y en los últimos años que hemos entendido mejor la escritura, pues ahora estamos celebrando Hanukkah. Ya tenemos algunos años de no celebrar Navidad y espero que la gente que no conozca esta fiesta de Hanukkah, pues no se asusten pensando que ya no somos creyentes, que no estamos en la palabra. Y precisamente hoy quiero aprovechar este tema pues para profundizar sobre el significado de esta fiesta bíblica. Es bíblica y lo vamos a ver en un momento. Pero antes de eso, rápidamente quiero decirles que estoy preparando una serie de temas, porque no hemos hablado en el canal, al menos de YouTube, que tenemos, no hemos hablado suficiente sobre el verdadero origen de la Navidad, y voy a estar preparando unos 4 o 5 temas durante este mes, ¿verdad? Que ya se acerca la Navidad, que como sabemos es una fiesta pues mundial, o sea, universal, creyentes y no creyentes la festejan a su manera, desde luego, y algunos de los temas que voy a estar compartiendo en esta serie son estos, empezando con el verdadero origen de la Navidad, viéndolo desde el punto de vista histórico, documentado, porque todo esto está incluso en internet, en enciclopedias, y mucha gente pues ya no puede argumentar que ignora el origen verdadero de la Navidad. Voy a dar otro tema así corto que le hemos llamado el significado del árbol de la Navidad, porque mucha gente, ¿verdad? Alrededor de este arbolito, pues giran muchas de las tradiciones en la casa. Muchas de las casas tienen su árbol de Navidad y deben de saber qué representa. Vamos a dar otro tema también corto que le llamamos ¿de dónde proviene Santa Claus? Y esto obviamente pues está en la historia, ¿no? Todos estos temas son importantes que los entendamos y que también aquellas familias que todavía pues celebran la Navidad, aprendan de esto para enseñar a sus familias y no seguir engañando a los niños con el tema de Santa Claus, que trae los regalos y todo esto que es una mentira. Y luego otro tema que voy a estar, también ya lo tengo casi preparado, es a manera de pregunta, ¿nació el Mesías el 25 de diciembre? Porque esto es lo que se nos ha dicho hasta hoy y nos vamos a dar cuenta también que esto no es bíblico. Pero lo vamos a explicar. Y finalmente voy a dar este tema que le he llamado tradiciones paganas de la Navidad, para dejar ahora sí que muy en claro el tema de la tradición navideña, pero vista pues desde la escritura y desde la historia. Pero bueno, entrando rápidamente al tema de hoy, pongo aquí que si bien es cierto que la tradición cristiana conmemora la Navidad como el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, y así lo habíamos entendido por muchos años, sin embargo, esta celebración está rodeada de significados y tradiciones cuyo origen no está en la Biblia. Y siempre que escuchamos estos temas, la gente que viene de mucho trasfondo cristiano por años se va a sorprender,
Y muchos van a decir, ah, caray, ¿cómo está eso que no está en la Biblia? Pues, ¿qué pasa con el relato de Mateo, de Lucas sobre el nacimiento de el Mesías? Bueno, sí están en la Biblia, pero vamos a tratar de demostrar en estos temas cómo realmente la celebración que hacemos hoy no tiene gran cosa de lo que era el origen, ¿verdad?, de esta creencia bíblica, y gran parte pues son tradiciones que no vienen de la escritura, y lo vamos a ver en otro tema. Y miren, precisamente hablando de esto, la pregunta es: ¿de dónde obtuvo el mundo la Navidad? ¿De la Biblia o del paganismo? Y eso es lo que vamos a tratar de demostrar en los temas de la serie que voy a estar compartiendo, para que no se quede nada más como un argumento sin fundamentación. Obviamente vamos a demostrarlo y esperemos que la gente esté dispuesta a escuchar, porque cuando se oye de estos temas la gente tiende a cerrar sus oídos, no quiere saber la verdad, pero bueno, tenemos la responsabilidad de enseñar la verdad. Y a veces duele la verdad, pero dice la misma escritura que la verdad es lo único que nos hace libres. Ahora miren, no voy a hablar del tema de la Navidad, porque pues es algo que vamos a estar tocando en varios temas, pero una pregunta que pongo por aquí es esta, y solo para que la piensen. Si la Navidad es en verdad una celebración bíblica, pregunte, no sé si usted se le ha hecho esta pregunta, ¿por qué la celebran tantas personas no creyentes? Incluso ateos. Porque si fuera meramente bíblica, yo dudaría de que la gente no creyente celebrara. Es más, el día de hoy los creyentes, o que se dicen creyentes en Yeshua, en El Salvador, no celebran las fiestas bíblicas, porque no las entienden, y si las entienden no quieren renunciar a sus tradiciones. Imagínense, tanta gente en el mundo que celebra Navidad, incluso no gente creyente. Desde ahí partiríamos a decir, ¿en verdad es una celebración bíblica? ¿Cómo la ven? El mundo celebra sus fiestas y los creyentes celebramos nuestras fiestas bíblicas. Y desde ahí ya esa pregunta nos pone a pensar. Pero bueno, ese tema lo vamos a ver en la serie que voy a estar compartiendo sobre el tema de la Navidad durante este mes de diciembre. Lo que sí puedo resumir aquí es que prácticamente todos los rituales que se relacionan hoy con la Navidad provienen del paganismo. Ya lo voy a estar explicando, el tema de Santa Claus, el árbol de Navidad, la corona de laureles que adorna muchas de las entradas de las casas, los regalos que se comparten, los villancicos, incluso parte de lo que es ese pesebre, ¿no?, que representa supuestamente el nacimiento de Salvador. Y hasta el día en que se celebra, el 25 de diciembre, todo tiene un origen pagano. Pero igual repito, a la gente que vaya a ver este video, no se enojen conmigo. Espero que estén dispuestos a escuchar, al menos considerar lo que vamos a compartir para que juzguen si es cierto o no. Ahora vean, aún así, porque mucha gente cristiana saben que el origen de la Navidad no es bíblico. Y aún así la gente, por eso pongo aquí, aunque muchos cristianos y aún pastores quieren relacionar la Navidad con el nacimiento del Mesías, aunque no reconocen, porque les cuesta mucho, que la Navidad realmente es una fiesta pagana. Usted va a encontrar muchas prédicas en internet de pastores cristianos que dicen, sí, sabemos que no proviene todo de la Biblia, pero Jesús nació en nuestro corazón y ya la cristianizamos, ya la hicimos santa, aunque era pagana. Y pues ahí usted va a encontrar muchos mensajes, Jesús, la verdadera Navidad y todo esto, pero la verdad es que tratan de forzar una celebración que tiene muy poco que ver con la Escritura. Y miren, aquí es donde voy a entrar rápidamente al tema. El cristianismo actual repite el error de Israel en el desierto. Cuando salió, acuérdense, de la esclavitud de Egipto, llegaron al pie del monte Sinaí y el Señor les entregó sus leyes, sus mandamientos para hacer un pacto con ellos. Y solamente por el hecho de que Moisés estuvo 40 días allá en el monte hablando con el Señor y pensaron que ya su líder se había muerto, algo le había pasado, le dijeron, ¿verdad?, a Aarón, haznos dioses para que los adoremos, alguien que nos represente, un mediador para seguir adorando a Dios.
y de ahí obviamente celebraron una fiesta al Eterno, pero usando un altar e ídolos paganos como mediadores. Y ustedes saben que lo que salió de todo lo que juntaron de las piezas de oro fue el becerro de oro. Y quiero que sepan que mucha gente dice, pues estos israelitas, ¿qué les pasó? Ya se convirtieron en idólatras hasta el momento. Bueno, sabemos que ellos no lo hicieron con la intención de adorar dioses. Claro está que estos dioses en formas de animales los conocían de la cultura egipcia, pero ellos quisieron hacer algo que representara a Dios. Y eso es lo que mucha gente hoy hace. Dicen, ¿cómo puedo adorar a un Dios que no veo? A ver, vamos a buscarle una forma. Y de ahí que se hagan imágenes de yeso, de madera, de toda clase, para representar a Dios. Lo hacen con sinceridad, sí, pero es algo que Dios no aprueba. Ese es el asunto. Que debemos de adorar al Señor tal y como Él establece, no como a nosotros se nos antoje o como nosotros queramos. Y fíjense, de ahí viene la escritura de lo que le dijo el Señor al pueblo en Deuteronomio 12, del 28 al 31, y dice, sobre todo esta instrucción fue para el pueblo antes de entrar a las tierras prometidas. El Señor les advirtió lo que debían y lo que no debían de hacer. Y el Señor fue muy claro en decir, asegúrate de obedecer todos mis mandatos, para que te vaya bien a ti y a todos tus descendientes, porque así estarás haciendo lo que es bueno y agradable ante el Señor tu Dios. Fíjense, asegúrate de obedecer mis mandamientos para que te vaya bien a ti y a tus descendientes. La obediencia. Y sigue diciendo, cuando el Señor tu Dios vaya delante de ti, destruya las naciones y tú las expulses y te apoderes de su tierra. Y ahí pongo en amarillo, fíjense. ¿Cuál fue la indicación clara? No caigas en la trampa de seguir sus costumbres, ni rendir culto a sus dioses. Y fíjense, dice, ni siquiera no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, ¿de qué manera rinden culto estas naciones a sus dioses? Yo quiero hacer lo mismo. Fíjense, el Señor se adelantó a ver cómo el pueblo iba a llegar a esos territorios donde había gente pagana, obviamente no conocían al Dios verdadero, e iban a indagar cómo es que ellos adoraban a sus dioses, para hacer lo mismo. Por eso aquí el Señor dijo, no caigas en la trampa de imitar las costumbres de estas personas, cómo rinden culto a sus dioses. No quiero que me ofrezcas lo mismo. Y dice, tú no adorarás al Señor tu Dios de la manera que las otras naciones rinden culto a sus dioses, llevando a cabo en honor de ellos toda clase de actos detestables que el Señor odia, aborrece. Y es lo que la gente el día de hoy hace, dice, pues ¿qué tiene, verdad? Que saque una costumbre que no está originalmente en la Biblia y de esa manera adore a Dios. Al final soy sincero y se lo ofrezco a Dios. Sí, pero utilizas las maneras que no están aprobadas por el Señor, que utilizan otras naciones o utilizaron otros pueblos para rendir culto a sus dioses. Y el Señor no quiere lo mismo. Y esto lo dice, por ejemplo, el hermano Jim, ¿verdad? Dice, si ellos llegaban a la tierra de Canaán, y de hecho así sucedió, y destruían a estas naciones, y las naciones ahí tenían sus altares, sus ídolos, dice, no utilices esos altares para rendirme culto, destrúyelos, quémalos, yo no quiero lo mismo, yo te voy a decir cómo quiero que me adores. Pero la gente el día de hoy sigue usando esto. ¿Qué tiene? Pues si soy sincero. Pero el Señor lo desaprueba y dice, lo detesto. Así es de que no hagamos lo mismo. Y de ahí viene algo que en la sociología o en el estudio de la cultura y las religiones se le llama el sincretismo religioso. Y ese es un pecado. ¿Y qué significa sincretismo religioso? Mezclar o fusionar elementos de diferentes creencias, cultos o religiones, pensando que es lo mismo, y le revolvemos. Y eso hace mucho la gente. ¿Qué tiene que el árbol de Navidad no venga en la Biblia y que provenga de la cultura pagana y de tradiciones paganas? Pues ahora ya lo hacemos cristiano. Y ahora la estrellita decimos que es, ¿verdad? La estrellita de Belén.
y todo le damos ahora un significado bíblico, y eso es una forma de sincretismo y el Señor detesta eso. Esa es la manera en que Dios ve nuestras fiestas, aunque sean sinceras, pero es una revoltura que el Señor no ordenó. Amén. Ahora vean lo que dice Ezequiel 22:26, reclamando el Señor al pueblo, incluso a los sacerdotes que eran puestos por el Señor para hacer tal y como Él había establecido en la Torá, para toda el ritual de adoración bíblico. Y Él reclama y dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Y vean aquí en amarillo puse para resaltar, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. Y de mis días de reposo, fíjense, apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. El reclamo que hace el Señor, aún al pueblo de Israel se le olvidó en medio de su locura y desobediencia guardar de forma correcta las instrucciones, los mandamientos, y aún los sacerdotes llegó un punto donde no sabían distinguir entre lo que Dios aprobaba y entre lo que Él desaprobaba, lo santo y lo profano. Y hoy en día muchos creyentes y aún pastores puede que estén cayendo en lo mismo, de no distinguir lo que es bíblico y lo que viene de afuera del paganismo, lo que es profano, lo que es inmundo. Y también, ¿qué me dirían de los días de reposo, los Shabbat, que se han olvidado? Y hoy en día sabemos que la mayoría de la cristiandad celebra el día de adoración en domingo, el día del sol. Luego lo vamos a ver. Y dice, con esto el Señor han profanado, ¿verdad?, mi santuario en medio de ellos. Es un reclamo, y creo que esto aplica también el día de hoy a gran parte del cristianismo. Entrando rápido al tema de Hanukkah. Hanukkah en el tiempo de Yeshua, en el primer siglo, era una celebración nacional del pueblo judío. Y aquí pongo, ni Yeshua ni sus discípulos celebraron Navidad. Ellos eran judíos. Todavía el cristianismo quiere ver a Yeshua como un cristiano que iba el domingo a la iglesia y que guardaba todas las tradiciones cristianas del día de hoy, la Navidad, y que ponía un arbolito en casa y regalos. Eso no existió, al menos en los primeros 300 y algo de años, en la comunidad de creyentes. Y aunque mucha gente lo niegue, no hay manera de demostrarlo que los discípulos celebraron el nacimiento de su Mesías, aun cuando ese sea el significado que bíblicamente se le pueda dar. Nunca se celebró, ni el Señor ordenó en el Nuevo Testamento, celebren mi nacimiento. No está en ninguna parte en la Escritura. Esto nos lleva a que el tema de Hanukkah es muy desconocido. La gente piensa que es solamente una celebración judía, y algunos ni siquiera creen que aparece en la Biblia, por lo tanto dicen, pues no es relevante. ¿Dónde está en la Biblia Hanukkah? Y ahorita se lo voy a demostrar. Sin embargo, hoy conoceremos desde luego el trasfondo histórico de esta celebración y cuál es nuestra relación con ella a partir de nuestra fe en Yeshua, que es lo más importante. Porque si bien es cierto, nosotros no somos de la casa de Judá, no somos judíos, somos seguidores de Yeshua, parte de las 10 tribus de Israel que se extraviaron, y estamos regresando a reconocer nuestras verdaderas raíces en el Dios de Israel, y estamos agradecidos por eso. Y estamos empezando a redescubrir las fiestas bíblicas. Y eso invitamos a la gente, a que deje a un lado las tradiciones del mundo y vayamos a la Escritura. Tengo, por cierto, un mensaje que prediqué el año pasado para estas fechas en el 2020, que le llamé la historia detrás de Hanukkah, y lo vi más desde el punto de vista histórico. Si alguien en el canal lo puede localizar, ahí está la historia detrás de la fiesta de Hanukkah, por si quieren documentarse más, pero el día de hoy vamos a hablar rápidamente del significado sobre todo. Y aquí pregunto, ¿qué significa Hanukkah y cuánto dura? En hebreo significa dedicación, y es una de las celebraciones más importantes del judaísmo hasta hoy. Desde el tiempo antes de Yeshua ya existía, no es una celebración actual de los judíos ortodoxos, de la gente que vemos hoy vestida de negro, en señal de luto por el templo
que se les derribó en 2 ocasiones. En español se dice Hanukkah, pero la festividad de 8 días, que dura 8 días, es más conocida por su nombre en inglés que aparece ahí, Hanukkah con doble K. Pero en español le llamamos Hanukkah, así como lo ven ahí. Y significa dedicación. ¿Y qué dedicaron? Nos lo vamos a ver ahorita. ¿Cuándo se celebra? Bueno, se celebra todos los años a partir del 25 del mes de Kislev, que es el tercer mes del calendario hebreo. Y en el calendario gregoriano, que es el que nosotros usamos, cae más o menos a finales de noviembre o inicios de diciembre. No siempre en las mismas fechas, pero obviamente en la época de invierno. Así es de que en estas fechas cae la celebración de Hanukkah. Ahora, para aquellos que dicen, ¿dónde está en la Biblia eso? Bueno, Juan capítulo 10, versículo 22, aparece la referencia sobre esta fiesta. Aunque en la mayoría de las traducciones aparece como la fiesta de la dedicación. Pero en esta Biblia, que yo puse esta traducción, dice, Juan 10, 22, vayan a la Biblia, ahí lo van a encontrar, no es mentira. Dice, ya era invierno, porque en Israel también para estas fechas es invierno. Y Yeshua estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. Ustedes encuentran en la traducción solamente la fiesta de la dedicación, se le llamaba también la fiesta de las luces. En hebreo esa palabra dedicación es Hanukkah. Esa es la traducción. Entonces ahí está. El Señor asistió a esta fiesta. Si no hubiera sido una fiesta autorizada por el Señor, por el Padre, ¿ustedes creen que Yeshua estaría ahí? No. Él como judío acudía a las celebraciones, a las 7 fiestas principales, incluyendo esta, que era una fiesta nacionalista. Y ahí vemos a Yeshua, y por cierto, ahí fue donde le preguntaron, si eres tú el Mesías, dínoslo ya. Y le pidieron señal. Ahí viene usted el contexto del pasaje de Juan 10. Ahora, ¿qué se celebra en Hanukkah? Esta fiesta es usada para recordar un milagro que según la historia judía ocurrió en Jerusalén hace unos 2200 y poco más de años, precisamente en el tiempo entre el Antiguo y Nuevo Testamento, como le llamamos hoy, 400 años entre Antiguo y Nuevo Testamento, y en medio de ese tiempo fue que ocurrió esta fiesta de Hanukkah como parte de la historia judía, y fue un milagro, y lo vamos a ver en qué consistió. Para ese entonces, y voy a dar un poquito de contexto histórico, para ese entonces los habitantes de Judea, acuérdense que ya en ese tiempo, desde el siglo octavo, antes de Yeshua, los asirios se habían llevado las 10 tribus del norte de Israel, y solo regresaron después que los babilonios se llevaron en el siglo sexto, a las 2 tribus del sur, la casa de Judá, a Babilonia. 70 años regresaron, solamente las 2 tribus, de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y se establecieron al sur de la tierra de Israel, y a ese territorio se le llamó Judea. Por eso todos los de ese territorio se les llamaba judíos. Hay que entender los términos. Y esa área, ¿verdad?, estaba bajo la ocupación del imperio griego en esta época. Hablamos 200 años antes de Yeshua. Y se le llamaba el imperio Seleucida, que fue surgido de la conquista de Alejandro Magno, que al morir joven distribuyó todos sus territorios en sus generales. Y al que le tocó esa área se le llamó el imperio Seleucida. Esto está en la historia, todo esto. No me lo estoy inventando porque la gente dice, ¿dónde sale esto? ¿Dónde está en la Biblia? Vaya a la historia, ahí va a encontrar todo esto de los imperios, el imperio griego, el imperio helenista, a cargo de Alejandro Magno, que fue un gran guerrero. Ahora, la historia relata que en el año 175 antes de Yeshua, Antíoco IV Epífanes ascendió al trono del imperio Seleucida. Era uno de los generales que provenía del imperio griego de Alejandro Magno, y que en ese momento controlaba esa región al sur de Israel, que es la región de Judea, donde está Jerusalén, y quiso imponer a los judíos la cultura pagana griega.
Se le llama la cultura helenista. Fíjense bien, ¿eh? Porque era su manera en que los griegos querían dominar a los pueblos, no solo políticamente, militarmente, sino imponiéndoles su cultura. Y eso implicaba también sus dioses. Y usted se pregunta, ¿cree usted que los judíos iban a aceptar? Si por desobedecer e irse detrás de otros dioses ya el Señor los había reprimido, castigado, llevándolos al cautiverio, de lo cual las 10 primeras tribus del norte no regresaron. ¿Usted cree que ellos iban a querer volver a paganizarse cuando ya el Señor les había dado un buen escarmiento? Era muy difícil. Durante este tiempo, la dominación helénica o griega del cercano oriente estimuló el desarrollo económico y la clase urbana sacerdotal dominante en Judea. O sea, los sacerdotes, los cuales se hicieron cada vez más ricos y helenizados, a ellos sí los compraron, les llegaron al precio con privilegios y demás, y ellos empezaron a hacer un poco a la cultura helénica, no todos, pero sí la cultura, la clase sacerdotal, que eran pues el gobierno en Israel, sí sucumbieron ante los griegos. Pero la mayoría de los judíos eran agricultores rurales y no aceptaron las costumbres paganas de los griegos, no aceptaron. Y de ahí viene una represión política. Este era el contexto cultural de aquella época, 200 años antes de Yeshua. Fue así como Antíoco Epífanes nombró a cambio de dinero a Menelao como sumo sacerdote en Judea, a pesar de que no era de la línea sacerdotal de Aarón y era un helenista pagano. O sea, les impuso un sumo sacerdote pagano. Ni siquiera provenía de la tribu de Leví, que eran los sacerdotes comisionados por Dios. ¿Qué pasó con esto? Bueno, su nombramiento molestó a los judíos conservadores, los que más guardaban la Torá y querían respetarla. Y una vez en el poder, Menelao lideró un reino de terror e inició el proceso llamado de helenización de los judíos, o sea, hacerlos a la cultura pagana griega. O sea, los iban a querer obligar desde arriba, desde el sumo sacerdote. Vean la estrategia, ¿eh? Quiero decir que en la gran mayoría de naciones les funcionó, excepto con los judíos. Antíoco Epífanes ordenó que cualquiera que fuera visto en Jerusalén practicando otra forma de religión que no fuera la suya, la griega, sería sentenciado a muerte inmediatamente. ¿Cómo la ven? O sea, había no solo una prohibición de adorar a otro Dios que no fueran los de los griegos, sino si lo encontraban haciéndolo públicamente, era pena de muerte. Donde quiera que encontraran la Torá, que eran las escrituras de aquel entonces, porque no existía el Nuevo Testamento, eran destruidas. Y por eso ordenó que una fortaleza fuera construida justo al sur del templo, para cerciorarse que todo estuviera bajo el control griego. ¿Vean? Por eso es que ahí viene la historia, ¿no? De que los judíos se inventaron formas para seguir estudiando la Torá como un pequeño dadito, para simular que estaban jugando al azar y en verdad estaban estudiando la Torá, pero pues no les entendían porque hablaban en hebreo. Ahora vean, con el corazón de Jerusalén profanado, Antíoco Epífanes emitió un decreto a todo el reino diciendo: todo el reino deberá ser un pueblo y cada nación debe renunciar a sus costumbres, y eso incluía su religión, porque él quería unificar, todos tenían que ser y respetar la cultura y la religión griega y sus dioses, desde luego, incluyendo a los judíos. Ese fue el edicto. Y para ejecutar su decreto, envió soldados a Jerusalén y a todo el campo de Judea. Los soldados impedirían a los judíos ofrecer holocaustos y sacrificios en su templo. O sea, también prohibió los servicios del templo y los sacrificios. O sea, por todos lados querían obligar a los judíos a helenizarse. Los judíos fueron forzados a guardar costumbres extrañas, construir altares y santuarios a ídolos, sacrificar y comer carnes inmundas como el cerdo, dejar a sus hijos incircuncisos y quebrantar el Shabbat como el día de reposo. O sea, los obligaron literalmente.
obviamente a pena de muerte, era un decreto. Aquellos que circuncidaran a sus hijos eran quemados hasta la muerte, y muchos judíos se vieron obligados a adoptar el paganismo, se los impusieron, y de ahí comenzó una rebelión. Porque en el año 167 antes de Yeshua, Antíoco Epífanes erigió una estatua del dios Júpiter en el templo y sacrificó un cerdo sobre el altar. Este evento de profanación es conocido en la Biblia como la abominación desoladora, y de esto habla el profeta Daniel. Imagínense, les puso ahí un dios, a Júpiter, en el templo y sacrificó un cerdo, un animal inmundo, en el altar para profanarlo. Y con eso fue uno de los agravios más duros que los judíos no pudieron tolerar. Muchos judíos se resistieron a la helenización forzada, algunos por martirio, o sea, dieron su vida, y otros escapando al desierto, y otros más rebelándose, aunque eran minoría, y obviamente el ejército griego pues los reprimía. Cuando la horrible persecución griega en contra del judaísmo estaba en pleno apogeo, el anciano de la ciudad llamado Matatías, en hebreo es Matitiahu, que era el Cohen, o sea, era un sacerdote de la clase sacerdotal, él se rehusó a someterse a esta represión de los griegos. Y era un anciano ya, ¿eh? Él dijo, vean, es más lo que dijo. Y eso está escrito en el primer libro de Macabeos, capítulo 2, del 20 al 22. Recordar que los libros de Macabeos son considerados libros apócrifos, pero fueron escritos en este periodo. Y ahí está establecido lo que él dijo al rebelarse. Dijo, mis hijos, mis hermanos y yo viviremos de acuerdo al pacto de nuestros padres. No obedeceremos la palabra del rey, alejándonos de nuestra religión, ni a la izquierda ni a la derecha. En otras palabras, ¿cómo la ven? Nosotros no damos ni un paso atrás. El valor de este hombre, Matatías, se le conoce al sacerdote Matatías. Cuando el falso sacerdote impuesto por los griegos estaba a punto de sacrificar el cerdo, Matatías lo apuñaló, matando también al oficial griego que lo acompañaba. Luego se dio vuelta hacia la multitud y anunció, esto está también en primero de Macabeos 2, síganme todos quienes estén a favor de la ley, de la Torá de Dios, y que se aferran al pacto. Y ahí empezó una revuelta. ¿Cómo la ven? Este anciano de valor, un sacerdote, no consintió con este decreto y se rebela. Quienes se unieron a Matatías y a sus 5 hijos llamados Johanán, Shimón, Yehudá o Judá, Eleazar y Jonatán, se dirigieron hacia las colinas, sabiendo que los griegos volverían y eliminarían a toda la ciudad como venganza por haber matado a un oficial y al sumo sacerdote que habían impuesto. Y ahí empezó lo que es conocido como la rebelión de los macabeos. Matatías, el sacerdote, y sus 5 hijos. En las colinas, a donde huyeron, organizaron un ejército de guerrilla, que era liderado principalmente por Yehudá, por Judas, el mayor de los hijos, a quien por cierto llamaban Macabeo, que significa el martillo. De ahí viene la palabra, el martillo. No porque fuera carpintero, anduviera clavando clavos, sino porque era un hombre que tenía quizás, no saben, ¿verdad?, la espada o algún instrumento que era letal como un martillo para la guerra. Y así le pusieron el martillo, de ahí viene el nombre de Macabeo. Posteriormente así le llamaron a todo el movimiento liderado por la familia de Matatías y sus hijos. Dicho ejército emprendió una guerra contra aquellos judíos helenizados que habían prohibido sus prácticas religiosas, porque no solo fue una rebelión contra los griegos, sino contra sus propios hermanos judíos que habían cedido y se habían hecho paganos, habían accedido a helenizarse, y también fue parte de una guerra civil. Pero vean, este pequeño ejército macabeo, que se estima no era superior a 12,000 hombres,
y ahí viene el milagro, se enfrentó contra el ejército griego, el más poderoso de la época, que se estima tenía fácilmente más de 40,000 hombres. O sea, era 1 contra 4 en comparación. Y ahí en las colinas que ellos conocían bien, esa fue una ventaja, se hicieron varias guerras. Los judíos, que eran ampliamente superados en número de 4-1 en comparación, estaban mal entrenados, no eran guerreros, tenían poco equipamiento, pero lo que les faltaba de entrenamiento y equipo lo tenían en espíritu. Y sobre todo, Dios estaba con ellos. En aquel tiempo, en el otro tema, usted va a ver que los griegos, además de tener un ejército entrenado, con escudos, lanzas, tenían también tanques de guerra. Y usted dirá, ¿y esos de cuáles serían? ¿Nazis o cómo se movían? Elefantes, entrenados para combatir. O sea, tenían de todo, caballos, elefantes, escudos, lanzas. Y los judíos, las pocas espadas que tenían, y eran superados en número. Pero la fe y el Dios de Israel estaba con ellos. Esa fue la gran diferencia. Judas y su banda de rebeldes derrotaron en varias ocasiones, no en una, varias, a los ejércitos griegos, a pesar de su superioridad. Y fueron 25 años de lucha y una gran cantidad de bajas en ambos lados, hasta que finalmente los griegos llegaron a un acuerdo de paz con los judíos. Les dijeron, está bien, no podemos con ustedes, ahí nos la llevamos tranquilo porque son muy aguerridos y no los pudieron someter. ¿Cómo la ve? Pero la exitosa rebelión de los macabeos les devolvió no solo la independencia, sino les permitió también la purificación del templo que había sido profanado por los ocupantes griegos. Y eso es lo más importante de esta historia, no solo la rebelión, la guerrilla, la victoria en las batallas, sino ellos querían recuperar su independencia y con ello guardar su ley y restablecer el culto y el sacrificio en el templo. Judas captura así Jerusalén en el año 164 antes de Yeshua y el templo se volvió a dedicar el 25 del mes de Kislev debido a la profanación y se crearon las festividades de 8 días que hasta el día de hoy se guardan en esta celebración de Hanukkah. Siguiendo, ¿por qué 8 días? Bueno, siguiendo el modelo de 8 días de la fiesta de Sukkot, que esa es una de las 7 fiestas que también se dan en la época de otoño. Y rápidamente aquí lo explico. Estos 8 días de dedicación hacen referencia a la fiesta de Sukkot, el tiempo en que el rey Salomón dedicó el templo, tal como se registra en el libro de los Reyes. 8 días fue dedicado el primer templo que construyó Salomón. El origen de los 8 días de Hanukkah está basado pues en el tiempo que se requiere para dedicar un altar. Durante 7 días se ofrecen sacrificios y en el 8º es un nuevo comienzo. Tienen que ser 8 días para purificar un altar después de haber sido contaminado. Por eso es la fiesta de 8 días. Ahora vean, esta rebelión de los macabeos sentó un precedente en la historia de la humanidad, porque fue y ha sido la primera y la única hasta hoy guerra ideológico-religiosa, porque ellos no iban combatiendo por tierras ni por intereses económicos de conquista, sino por mantener sus ideales y su fe religiosa. Eso fue lo que motivó a los macabeos y es la primera guerra ideológico-religiosa que se da en la historia de la humanidad. Nadie en el mundo antiguo había muerto por sus dioses. Solo los judíos pensaron que por su religión, su fe, la única religión, por cierto, monoteísta en ese tiempo, valía la pena morir. Y díganme si no estaban convencidos. Hoy en día es muy difícil que una persona tendría que estar muy convencida para dar su vida por su fe. Y ellos estuvieron dispuestos a hacerlo y muchos murieron como mártires. Pero no solo era una guerra contra los griegos, sino que también era una guerra civil entre judíos leales al judaísmo contra judíos que se habían helenizado y que estaban del lado de los griegos, ya lo mencioné. Y lo que empezó como una reivindicación religiosa acabó convirtiéndose en una lucha política.
los macabeos fundaron la dinastía real Hasmonea, proclamando la independencia judía en la tierra de Israel durante un siglo, del año 164 al 63 antes de Yeshua. 100 años de liberación lograron con esta guerrilla y lograron establecer su propio gobierno y mantener sus tradiciones y su fe. En ese año, Israel fue liberado del yugo gentil de los griegos y de esta forma fue restaurada oficialmente la soberanía judía sobre la tierra de Israel. Y por eso digo, vean, hasta el día de hoy Jerusalén ha sido conquistada, se cree, alrededor de 40 veces. ¿Por qué es tan deseada esa tierra? Porque dijo el Señor, ahí pondré mi nombre. Y hasta el día de hoy sigue siendo la capital del Dios de Israel. Amén. Ahora, ¿qué nos enseña la fiesta de Hanukkah? Voy a llegar aquí a la aplicación de esta historia de fe, esta historia patriota de los macabeos. ¿Qué nos enseña la fiesta de Hanukkah? Bueno, que Dios usó a los griegos en parte, si lo vemos desde un punto de vista no solo del lado de Israel, Dios usó a los griegos como a otras naciones antes para castigar a su pueblo, debido a que ellos se asimilaron en la cultura pagana, tomando los rituales paganos para la adoración del verdadero Dios, el Dios hebreo, Yahweh. Entonces alguien dirá, ¿por qué Israel caía continuamente en manos de sus enemigos? Como una disciplina, porque el Señor dice, a los que yo amo, los disciplino. Y cuando ellos se salían, ¿verdad?, de las prácticas que habían recibido los mandatos, el Señor traía naciones a castigarlos. Y lo había advertido desde el principio. Así es que fue para disciplinar al pueblo cuando se salía de los mandamientos. Nosotros somos ahora, vean, el templo de Dios. Eso dice Pablo en la carta a los Corintios. Y no podemos contaminarlo con tradiciones paganas. Vean la aplicación que esto representa. Satanás profanó nuestro templo desde el pecado en el huerto del Edén con Adán y Eva. Pero Yeshua apareció, acuérdense, como el segundo Adán, dice Pablo, y se convirtió en un tipo de Judas Macabeo, el martillo, pero en este caso él golpeó la cabeza de la serpiente al morir en la cruz. Acuérdense lo que dice Génesis 3:15. De tu descendencia, le dijo el Señor a Eva, saldrá uno que le dará un golpe mortal a la serpiente. Entonces el Señor es un tipo de Judas Macabeo con un martillo, con un marro, pero lo hizo a su manera en la cruz para derrotar al enemigo que nos había sometido como los griegos, ¿verdad?, a causa del pecado. ¿Qué nos enseña esta fiesta para nosotros? Bueno, debemos auditar nuestras creencias para evitar que la cultura paganizada actual, y esto proviene del romanismo, ya saben, la fe romana, pagana, y evitar que siga profanando nuestros templos con tradiciones paganas, porque queramos o no, la iglesia protestante, evangélica, de cualquier denominación, ¿de dónde venimos o dónde veníamos? Pues del catolicismo romano. Y muchos todavía seguimos guardando tradiciones que vienen de allá. Y por eso el llamado es auditar lo que creemos para evitar que nos culturicen con todo lo que en el mundo, en el paganismo, hay el día de hoy, incluyendo en las iglesias. Y es nuestra obligación mantenernos, como dice 1 de Pedro 1:16, santos como Dios es santo. Ahí dice, escrito está, sed santos como yo soy santo. Por eso la preocupación de los macabeos era dedicar y purificar el altar, el templo, porque de ahí ellos adoraban a su Dios. Y hoy ese templo, ¿qué? ¿Dónde está? Ya no está un templo físico, fue destruido. El templo es nuestro propio cuerpo y tenemos que mantenerlo limpio, sin profanarlo con celebraciones y tradiciones paganas. Amén. Es muy claro. Y todo esto es una relación que estoy haciendo a la actualidad. ¿Qué nos enseña esta fiesta? Bueno, al purificar el templo y rededicarlo como lo hicieron los macabeos, tuvieron que prender la menorá como señal de que volvían a irradiar luz. ¿Y qué dice Mateo 5:14 al 16? Somos llamados a ser la luz del mundo y no nos podemos esconder. Así es de que la menorá estaba en el templo, en un lugar especial para alumbrar.
Esa era su función. Y el día de hoy usted y yo somos esa menorá viviente que obviamente tenemos que alumbrar, irradiar luz. Amén. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, debemos ser también valientes y levantarnos como lo hicieron los macabeos, a rebelarnos contra la imposición religiosa pagana que nos contamina y profana nuestro pacto con Dios. Dígame si el día de hoy no hay intentos de gobiernos, de denominaciones, religiones, de imponer sus creencias no bíblicas a los creyentes y no se lo crea ni lo subestime, que en el futuro va a haber una persecución directa con aquellos que estamos aferrados a guardar la escritura. Porque el día de hoy se quiere seguir la misma técnica de los griegos, de helenizar o de culturizar con otras religiones y tradiciones a cuanto se pueda. Y muchos son fáciles de caer porque ignoran la palabra y la historia. Pero nosotros nos negamos. Y no importa que digan, ustedes son rebeldes y ya andan fuera del... No importa. Como dijo Matatías, ¿verdad? No nos van a obligar a quebrantar el pacto que hemos establecido con el Señor y su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Hanukkah es pues también llamada la fiesta de las luces. Y la menorá representa la luz de Dios que es Yeshua. Yeshua representa esta celebración. Y también el árbol de la vida, que es la palabra del Eterno. Y ahorita lo vamos a ver, el árbol de la vida. ¿En dónde está representado en esta celebración? Miren, ¿qué es lo que simboliza la fiesta de Hanukkah? Vamos a ver qué simboliza. Esto es importante. Las 7 velas de la menorá representan los 7 espíritus de Dios. ¿Y de dónde saco esto? Isaías 11, del 1 al 2. ¿Qué dice? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿A quién se refiere esa profecía? A Yeshua. Él es el vástago proveniente de la casa de David. Su padre era Isaí. Y dice, y reposará sobre él, el Mesías, Yeshua, el espíritu de Yahweh. ¿Y cuántos son? Vean, espíritu de sabiduría, de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Y hay ahí un versículo anterior que habla de, son 7. Es el versículo que viene atrás. ¿Cuántos contaron? Bueno, el espíritu, se reposará el espíritu de Yahweh, el espíritu de sabiduría, de inteligencia 3, de consejo 4, de poder 5, de conocimiento y de temor. Cuéntele, son 7. Ahí está. ¿Y será casual? 7 espíritus de Dios con los 7 brazos de la menorá. No es casual. Vea, todo esto tiene un simbolismo y donde quiera encontramos a Yeshua en cada celebración bíblica. Por eso digo, en las celebraciones bíblicas hay una perfecta claridad y todo coincide con Yeshua y nuestra fe, no en las fiestas paganas. Yeshua fue engendrado, ¿sabía usted? Durante la fiesta de la dedicación o de las luces, como también se le llama Hanukkah. Si usted hace las cuentas, porque vea, y esto simboliza que él era la luz que venía al mundo. Ahí dice Juan 12:46. Él era la luz que venía al mundo. ¿Y cuándo fue engendrado? Durante las fiestas de Hanukkah. No sé si lo sabía. ¿Y nació cuándo? No el 25 de diciembre, en la fiesta de tabernáculos o de Sukkot, que es en el otoño, entre septiembre y octubre, para representar de esa manera que él hacía morada entre su pueblo, porque eso significa Sukkot. Él vino a hacer campamento, según Juan 1:14. Entonces, todo esto tiene representación en las fiestas, apuntan a Yeshua, y en la fiesta de las luces o Hanukkah él fue engendrado para representar que él era la luz que venía a este mundo. Haga las cuentas, ¿no? Él fue engendrado en el invierno para nacer en el siguiente año en el otoño. Y esto se puede comprobar. Ahora, ¿qué simboliza el candelabro del que estamos hablando? El candelabro del templo, la menorá, era hecho de oro puro, lo que representa que era 100% divino en cuanto a su pureza. El oro representaba la divinidad. Tenía una luz central
y 6 brazos. El número 6 representa en la Biblia número de hombre. Y para completar los 7 brazos, obviamente el brazo del medio, y 7 representa número de perfección divina. Por eso 7 brazos. Amén. Eso representa el candelabro de 7. Ahora, en recordatorio del milagro de Hanukkah, se usa un candelabro de 9 brazos, que se le llama Hanukkía. 8 brazos para contener las velas que recuerdan los 8 días que duró la rededicación del templo en la época de los macabeos, y un brazo, el del medio, para contener la vela con el fuego piloto con el cual se prenden los 8 brazos de enseguida. Y esta Hanukkía no es la que se coloca en el templo, sino era la que surgió a partir de la fiesta de Hanukkah, y que en cada hogar de los creyentes hasta el día de hoy, los judíos, en lugar de un árbol, prenden la Hanukkía de 9 brazos durante 8 días para representar, incluso la ponen en las ventanas, en lugar de un árbol de Navidad, para decir: aquí nosotros celebramos Hanukkah, la fiesta de rededicación de las luces, que representa una fiesta nacional, y también a Yeshua. Y la debemos de tener, si no la tiene, consígase una, aunque sea chiquita, y se prende durante 8 días en esta celebración. Cada una de las velas tiene un significado, ahí usted lo puede investigar, pero es muy bonito, y esto es bíblico, esto es real, aquí no engañamos a los niños que Santa Claus y que el árbol, puras mentiras. Esto es verídico, histórico, bíblico, y representa mucho de nuestra fe. Ahora, ¿qué simboliza el candelabro? Bueno, la menorá representa también el poder del Espíritu de Dios en la tierra mediante su palabra, su Torah. Y de ahí tomo este pasaje, el pastor Jim Stanley comparte. Y es Zacarías 4 del 1 al 6. Vean, vamos a ver el pasaje de Zacarías. Aquí está, para que vean de dónde saco ese significado de que obviamente el candelabro representa la palabra, el espíritu del Señor a través de la palabra. Y dice Zacarías 4 del 1 al 6, ahí está. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Yahweh a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Y este pasaje, este último, el verso 6, es muy conocido incluso dentro de las denominaciones pentecostales, porque decimos: ahí está la fuerza, no es con mi fuerza, sino con el espíritu del Señor. Pero esto está basado en un contexto donde Zorobabel era el representante del Señor en aquel tiempo, y era el que iba a ejecutar el mandato del Señor, y llevaba la fuerza, el impulso de la palabra, obviamente de la Torá, y el Espíritu estaba con él. Por eso digo, de un principio, esto representa el Espíritu de Dios que cobra vida a través de la Torá cuando la guardamos fielmente. Amén. Ahora miren, vamos a seguir. Los 7 brazos, pues, también representan no solo la Torá y el Espíritu de Dios, sino los 7 ojos de Yahweh que ven toda la tierra. Fíjense todo el simbolismo detrás de este candelabro, porque así como lo estamos viendo, Ezequiel lo vio, Zacarías lo vio, así como lo estamos viendo, y ahí el Señor le dijo qué representaba el simbolismo. También representa los 7 brazos, los 7 ojos de Yahweh que ven toda la tierra. ¿Y dónde dice? Bueno, vamos a seguir leyendo Zacarías 4 del 7 al 10.
Y sigue la conversación de Zacarías y el ángel. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Yahweh a mí, diciendo, las manos de Zorobabel, que también es otro tipo de Yeshua, quiero decirlo, echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerán que Yahweh de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. 7 brazos, 7 ojos, 7 espíritus, y representa el Espíritu de Dios a través de la Torah. Todo eso representa el candelabro en esta fiesta. Ahora, otro simbolismo más. ¿Qué simboliza el candelabro? Representa también 2 árboles de olivo que representan la unión de las 2 casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Las 12 tribus que volverán a ser unidas al final de la historia también están representadas en esta menorá. Y vean, sigamos leyendo el verso 11 al 14 de Zacarías 4. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos? A la derecha del candelabro y a su izquierda. Hablé aún más de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra, ungidos con aceite de olivo. Los 2 testigos. ¿Y sabe cuáles son los 2 testigos que van a representar en la historia? Al final, todas las profecías, las 2 casas, Judá y la casa de Israel. La casa de Judá se conservó desde aquel tiempo, las 2 tribus, Judá y Benjamín, de donde viene Yeshua de la tribu de Judá. Y las 10 tribus que se perdieron desde el siglo VI, antes de Yeshua, cuando fueron llevadas del siglo VIII, mejor dicho, por los asirios, no regresaron. Pero ¿sabe una cosa? En estos últimos 70 años, 80 años, las tribus perdidas están regresando de las naciones a reconocer su verdadero origen. Y esto lo estamos viendo en esta generación. ¿Cuántos dicen amén? Representa las 2 casas. Y vean también qué simboliza el aceite. Solamente con el aceite prensado de las olivas, de los árboles, es que se enciende la menorá que alumbra al mundo. El aceite también. Y debe ser de olivo puro para encender la menorá. Y mire, el aceite prensado representa las pruebas que producen paciencia y fe cuando obedecemos la Torah. Porque obedecer la escritura no es fácil. Por eso el Señor dijo, van a tener persecución si hacen lo que yo digo. Si hacen lo que el mundo, no, el mundo los va a querer. Y esto es lo que dice Santiago 1 del 2 al 3, que dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y por eso es, ¿cómo se sacaba, se extraía de las olivas el aceite? ¿Cómo se extrae? Cuando se extrae en frío es prensándolo hasta que suelte la última gota. Ahora se da cuenta por qué a veces el Señor nos prensa, para sacar lo mejor de nosotros y que podamos alumbrar. De eso se trata esto del aceite. No era comprado, era prensado al natural, y es el mejor que hay, el prensado en frío hasta el día de hoy. Hanukkah representa, y aquí termino, una oportunidad para apoyar su templo, su candelabro y todo lo que representa, su aceite, su luz a las naciones, su Torah, su espíritu, y sobre todo dice, para que alumbremos como templos de Dios desde donde nos encontremos. A través de esta fiesta y de todo lo que representa, debemos de alumbrar, que la gente pregunte, diga, oye, ¿eso que haces qué?
¿De dónde viene eso que celebras? Bueno, te voy a explicar, ven para acá, para que compares si debes de seguir guardando tu Navidad o mejor te unes a las fiestas bíblicas del Eterno. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Con esta reflexión queremos dar gracias a nuestro Padre Celestial porque en este pequeño remanente, aquí en Proyecto de Vida, después de años de caminar, de enseñar la palabra, seguimos aprendiendo y el día de hoy nos sentimos bendecidos, amén, porque podemos finalmente darnos cuenta de lo importante que son las celebraciones. Vean, ahí sigue, el aceite no se ha terminado. Y aún, bueno, dentro de la tradición de Hanukkah, esto no se puede comprobar bíblicamente, es una tradición, está en el Talmud, es un libro de tradiciones judías. Dicen que durante 8 días, el aceite, que era poco, duró para alumbrar 8 días la celebración, lo cual fue parte de otro milagro. No se puede comprobar más que en las tradiciones judías, pero haya sido o no, sabemos que el Señor estuvo presente. Amén. Y ahí está la menorá, ¿verdad? Esta es la de 7 brazos, la que estaba en el templo, no la Hanukkah de 9. Esa la tenemos en casa, hay que prenderla, hay que enseñar para que las nuevas generaciones, nuestros hijos, sepan lo que representa esta fiesta, que es otra de las celebraciones que apuntan a Yeshua como la luz del mundo. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.